Hola, hoy vamos a hablar de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una relación que se establece entre la presión, la velocidad y la elevación. Esta es válida solamente en regiones de flujo estacionario e incompresible, donde las fuerzas de fricción sean despreciables. En el ejemplo que tenemos, hay un sólido en medio de un flujo, lo que implica que esto sería un flujo externo. La ecuación de Bernoulli sería válida para estas regiones que están alejadas de la superficie del sólido. Para esta región que está muy cercana a la superficie del sólido no sería válida porque en esta región habría fuerzas viscosas que estarían alterando la velocidad del flujo. Básicamente, en la ecuación de Bernoulli se establece una conservación de la energía, en donde tenemos un primer término que hace referencia a la energía de flujo. Este depende de la presión. Un segundo término que hace relación a la energía cinética. Y un tercer término que hace relación a la energía potencial. La ecuación de Bernoulli se utiliza considerando el postulado de conservación de la energía, es decir, en dos puntos extremos de un fluido, la energía tendrá que conservarse. La sumatoria de estas energías será una energía total que tiene que ser igual en el punto 1 y en el punto 2 del sistema que se está considerando. Hay unas limitaciones específicas para la ecuación de Bernoulli. Por ejemplo, no se puede considerar en periodos de arranque, paso, rotaciones o vórtices, porque en estos espacios los flujos no son estacionarios. Es decir, que solamente puede ser aplicada para flujos estacionarios. Tampoco se puede utilizar cuando la viscosidad sea alta o no se pueda despreciar la fricción. Esta ecuación solo será válida para flujos sin fricción. Siempre que usted tenga un material fluyendo, va a existir una fricción, pero muchas veces los efectos viscosos son despreciables en comparación con los efectos de inercia gravitacionales y de presión. Cuando usted puede despreciar el efecto de la viscosidad, será válida la ecuación de Bernoulli. A esos son a los que llamaremos los flujos sin fricción. ¿En qué otra condición no sería válida la ecuación de Bernoulli? Si la densidad varía, si cambia el factor de energía en función de la masa. Es decir, esta ecuación solamente es válida cuando el flujo es incompresible. Y tampoco sería válida ante cambios significativos de temperatura, ya que al haber un aumento o una disminución de la temperatura, pues se va a ver afectada la energía cinética de las moléculas del fluido y pues esto alteraría el factor de la energía. Por lo tanto, solo será válida para flujos con temperatura constante. Listo, entonces, ¿cómo se utiliza la ecuación de Bernoulli? Usted tiene los tres elementos de energía y los va a poder igualar en uno y otro punto del fluido que está considerando. Por ejemplo, si usted está considerando el flujo a través de una tubería, usted puede establecer el punto inicial como el punto 1 y el punto final como el punto 2. Y entonces plantea la ecuación de Bernoulli en términos de que la velocidad al cuadrado en el punto 1 sobre 2 más la presión en el punto 1 sobre la densidad más la gravedad por la altura a la que está ubicada el punto 1 tiene que ser igual a la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2 más la presión en el punto 2 sobre la densidad más la gravedad por la altura en el punto 2, considerando que cualquier cambio que usted tenga en uno de los factores de energía de un lado de la ecuación debe verse representado en otro de los factores de energía en el otro lado de la ecuación, porque estamos partiendo del principio de que la energía siempre se va a conservar en el flujo, ya que el flujo que vamos a analizar cumple las condiciones que acabamos de abordar. Es estacionario, no tiene fricción, es incompresible y está a temperatura constante. Hay otra expresión que también se utiliza mucho, otra expresión de la ecuación de Bernoulli, y es cuando usted coge esta que acabamos de escribir y la divide entre la gravedad.
Entonces le quedaría la velocidad 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, más la presión 1 dividido densidad por gravedad, que es peso específico, más la altura en el punto 1, igual a la misma expresión, pero en términos del punto 2. Listo, entonces vamos a resolver un ejemplo para ver cómo se utiliza la ecuación pues, en una situación determinada. El ejemplo dice, el fluido es agua y se descarga libremente a la atmósfera. Para un flujo másico de 15 kilogramos sobre segundo, determine la presión en el manómetro. Entonces, como podemos ver, nos están diciendo que aquí hay un manómetro. A través de todo este sistema está fluyendo agua y viene de una tubería con 8 centímetros de diámetro y pasa a una tubería con 5 centímetros de diámetro. Vamos a establecer entonces este como el punto 1 y este como el punto 2. De tal forma que podemos observar en el dibujo que el punto 2 está 12 metros por encima del punto 1. Entonces vamos a proceder a identificar qué datos tenemos y a solucionar el ejercicio. Tenemos entonces para el punto 1, los datos que necesito son la presión en 1, la densidad, la velocidad en 1 y la altura en 1. No conozco la presión porque justamente es la que me están preguntando. La presión ahí va a estar medida por el manómetro y es la que me plantean en la pregunta. Conozco la densidad porque me dicen que el fluido es agua. Conozco la velocidad, no la tengo explícitamente, pero la puedo conocer. Y la altura es 0 metros. En el punto 2, entonces tendremos que la presión en el punto 2 va a ser la presión atmosférica, porque en el enunciado dice que se descarga libremente a la atmósfera, y la presión atmosférica equivale a 1,01 por 10 a la 5 pascales. La densidad sigue siendo agua. La velocidad 2, que la puedo determinar a partir del flujo másico, y la altura 2, que serán 12 metros. Entonces vamos a proceder a hallar las velocidades a partir del flujo másico. Me dicen que el flujo másico es 15 kilogramos sobre segundo. Yo sé que la expresión de flujo másico es densidad por velocidad por área. Entonces voy a empezar hallando el área en cada uno de los puntos para luego poder determinar la velocidad despejando la expresión. El área en el punto 1 va a ser igual a pi por r cuadrado porque es una circunferencia. En el ejercicio me dan el diámetro de la circunferencia, que son 8 centímetros. Eso quiere decir que su radio en metros son 0,04 metros al cuadrado. Al realizar esta operación, esto me va a dar 5,02 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, si yo utilizo la expresión de flujo másico y despejo velocidad, me va a quedar que velocidad es igual a flujo másico dividido densidad por área. Para este caso puntual, entonces serán 15 kilogramos sobre segundo dividido entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 5,02 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Metros cuadrados se cancelan con el exponente del metro cúbico, kilogramo se cancela con kilogramo y el resultado será 2,98 metros sobre segundo. Listo. Entonces ya tenemos el valor de la velocidad en el punto 1. Es 2,98 metros sobre segundo. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para el punto 2. Entonces hallo el área. El área será igual a pi por r cuadrado
Me dicen que el radio en el punto 2 son 5 centímetros, entonces eso va a ser equivalente a 0.025 metros. Y cuando realizo esta operación me va a dar 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Cuando voy y reemplazo en la expresión de velocidad, entonces tendré 15 kilogramos sobre segundo, que es el flujo másico, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, y 1,96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Cancelo las unidades y este resultado me da 7.63 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad en el punto 2. Ahora sí, con mis datos completos, puedo plantear la ecuación de Bernoulli para esta situación. Entonces diré que, como estoy expresando todo en términos de la densidad, voy a utilizar la primera expresión, la que está en términos de densidad y no de peso específico. Entonces simplemente diré que tengo velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más presión 1 sobre densidad más gravedad por altura 1 igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más presión 2 sobre densidad más gravedad por la altura 2. Como la altura 1 es 0, entonces este término se me va de la expresión y como lo que necesito hallar es la presión 1, pues voy a despejarla. Entonces tendré que presión 1 sobre densidad es igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más presión 2 sobre densidad más gravedad por altura 2 menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 y en el siguiente paso multiplicaré todo por la densidad. Entonces me queda densidad factor de velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más presión 2 sobre densidad más gravedad por altura 2. Aquí procedo a reemplazar los valores que tengo. Entonces voy a decir que la presión 1 es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por velocidad 2 que es 7.63 metros sobre segundo al cuadrado menos velocidad 1 que es 2.98 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto sobre 2 más, voy a correr un poco este resultado de aquí para poder continuar escribiendo ahí. Más la presión 2, que es 1,01 por 10 a las 5 pascales, sobre 1000 kilogramos sobre metro cúbico, más 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 12 metros. Cuando se resuelve esta expresión en la calculadora, entonces va a encontrar que estos son 243.268,25 pascales, o si lo quiere expresar en kilopascales serían 243,26 kilopascales. Y esta sería la forma en la que se utiliza la ecuación de Bernoulli para resolver un ejercicio específico. Hay una aplicación específica de la ecuación de Bernoulli que le llamamos el teorema de Torricelli. Es importante hacer la aclaración que el teorema de Torricelli es un caso especial con unas consideraciones especiales para la ecuación de Bernoulli. Entonces lo que tenemos aquí básicamente es un tanque que contiene agua que está abierto a la atmósfera y hay un pequeño orificio por el que está saliendo esa agua. Se toma una medida H, que es la altura que hay entre el punto de salida del agua y el borde del líquido dentro del recipiente. Entonces, esto es una consideración especial. ¿Por qué? Porque en primer lugar vamos a tener
que en este extremo, al que podemos llamar 1 de una vez para ubicarnos, y este extremo lo podemos llamar 2, en el extremo 1 yo voy a tener una presión atmosférica y en el extremo 2 también voy a tener una presión atmosférica. Eso quiere decir que si yo planteo aquí mi ecuación de Bernoulli, velocidad 1 al cuadrado sobre 2g más Z1 igual a presión 2 sobre peso específico más velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más Z2, entonces este término de la presión se cancelaría con este término de la presión, porque las presiones son iguales. La siguiente consideración que se hace es que, como este tanque tiene un área muy grande en comparación con el área de salida que es muy pequeña, entonces se asume que la velocidad en este punto es 0, porque la velocidad que se tendría que considerar aquí es la velocidad con la que este líquido se va desplazando hacia abajo a medida que se descarga en el punto 2. Como la relación de áreas es tan grande una en comparación con la otra, entonces la velocidad se considera 0. Eso implicaría que este término de la ecuación también se cancela. Entonces, en resumidas, a mí me viene quedando la ecuación como Z1 igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más Z2. Si yo despejo de esta expresión la velocidad, entonces me va a quedar que la velocidad 2 es igual a raíz cuadrada de 2g Z1 menos Z2. Entonces ahora miremos cómo interpreto esas zetas. La Z1 será la altura que hay en esta sección del tanque, la altura que tiene todo el tanque porque es en donde está el líquido, y el Z2 será la altura a la que está a la que se encuentra la salida. Recuerden que estos zetas hacen relación a la energía potencial y la energía potencial siempre se mide con respecto a un punto de referencia ubicado en la Tierra. Entonces, esa resta entre Z1 y Z2 no es más que la altura h que yo medí desde el borde del líquido hasta el punto de salida. Entonces la expresión me quedaría como que la velocidad en el punto 2 es raíz cuadrada de 2gh. Esta expresión reducida puede utilizarse siempre y cuando se esté cumpliendo el teorema de Torricelli, es decir, que usted pueda considerar las diferencias de área tan grandes como para poder hacer 0 la velocidad en el punto 1 y que ambos extremos estén expuestos a la atmósfera para que usted pueda cancelar las presiones atmosféricas. Si usted tiene una situación en la que el tanque, por ejemplo, está cerrado y sometido a una presión específica, usted no puede utilizar el teorema de Torricelli.